Hola, ¿qué tal estudiantes? Mi nombre es Raúl García Magaña y a continuación voy a explicar un video que tiene que ver directamente con la construcción de tablas de frecuencias. El objetivo de este video es de que el estudiante logre identificar y construir una tabla de frecuencias. A continuación voy a explicar los pasos específicamente que se necesitan para construcción de esa tabla de frecuencias. Según Lynn, Marshall y Ware en el 2012 menciona que hay 5 pasos para la construcción, que son los que se muestran aquí en la diapositiva. A continuación vamos a ver su desarrollo. La primera parte, es identificar qué elementos son específicamente los necesarios para cada tabla. En este caso aquí se establecen. El primer paso como tal es calcular el número de clases. Si aquí ustedes observan, existen 3 métodos que estamos manifestando, que es el método de raíz de número de datos, el método de 2 a la potencia k y el método de la regla de Sturgers. El método de la raíz del número de datos prácticamente consiste en sacarle la raíz del número de datos. Aquí siempre se va a redondear el resultado al entero próximo. En el siguiente, 2 a la potencia k, pues prácticamente es verificar que te ajusten. Por ejemplo, si tuvieras 25 datos, es necesario de alguna manera el 2 elevado a la potencia 5. Porque justamente el 32 es lo que se ajusta para 25 datos, porque el 16 no es suficiente. Para lo que viene siendo la regla de Sturgers, prácticamente es seguir esta fórmula que dice 1 más 3.322, logaritmo del número de datos que quieres tener, o que tienes tú en la distribución. En este caso, si son 25, por ejemplo, te daría 5. Si son 48, daría 7. Aquí es importante el redondeo. Hacia lo que viene siendo 0.5 hacia arriba sube una clase más y de 0.5 hacia abajo queda justamente como está aquí en el ejemplo. Esto es un ejemplo que vamos a desarrollar. Te pide que lo desarrolles por el método de 2 a la potencia k y por el método de raíz de n. Te da justamente los datos. Aquí vemos que no están agrupados y acá de este lado que dice agrupados, ya están ordenados de menor a mayor. Aquí, me dice que son 25 datos. Si ustedes observan, entonces en automático con el método de raíz de n me va a dar 5 clases y también inclusive con el de 2 a la potencia k, porque si me voy justamente a la 5 me da 32 datos. Si fuera a la 4 serían 16 y no serían suficientes. Y también lo podemos observar con la regla de Sturgers. Para 25 datos también serían 5 clases. Eso sería para el paso número 1, que es determinar el número de clases de acuerdo al número de datos. El paso número 2 es determinar el intervalo o amplitud de clase. En este caso, como el valor máximo era 18 y lo podemos observar aquí, y el valor mínimo es 5, en automático se hace esa resta. Es el valor máximo, que es 18, menos 5, y dividido entre el número de clases te va a dar 2.6. Ahora lo que tenemos que hacer es construir en el paso número 3 los límites de cada clase. En este caso, el límite inferior sería 5. 5 más lo que me dio de 2.6 me generaría 7.6. Ese es el valor máximo de la clase 1 que no se toca, hasta la clase 2 se puede tocar. Ese sería 7.6 más 2.6 se generaría 10.2 y así sucesivamente hasta llegar a la clase 5 que me va a dar 18. Posteriormente realizar lo que viene siendo la tabla. Aquí vemos las clases que ya hemos calculado justamente en el paso anterior. Aquí vamos a observar el conteo. El conteo consiste en verificar cuántos valores tienes a partir de lo que corresponde en forma directa. Por ejemplo, de 5 hasta 7.6 vas a tomar nada más 5, 6 y 7. En este caso sería verificarlo aquí. De 5, 6 y 7, 5, 6 y 7 tienes 5 valores. Es por eso que se manifiestan 5 rayas aquí en conteo y la frecuencia absoluta van a ser 5. Y así sucesivamente con las demás clases es verificar cuántos valores son. Por ejemplo, en este último, 15.4 a 18, prácticamente los valores que tomarían sería 16, 17 y 18. En este caso nos regresamos y se fijan, el 16, 17 y 18 solamente hay 3 datos. Es por eso que se ponen 3 rayitas en conteo y en frecuencia absoluta 3. Para lo que viene siendo el punto medio prácticamente es el promedio entre 5 más 7.6 dividido entre 2 y te va a dar el punto medio y así sucesivamente con los demás puntos medios de las diferentes clases. Para la frecuencia absoluta acumulada solamente es hacer un zigzag. Por ejemplo, en la primera clase que es 5, pasa el 5 directo, 5 más 5 de la siguiente clase te va a dar 10, 10 más 5 son 15, 15 más 7 22 y 22 más 3 son 25. Para la frecuencia relativa prácticamente es dividir lo que tengas en la frecuencia absoluta de la clase entre el número total, que fueron 25 datos. Sería en el primer caso 5 entre 25, 0.2 y así sucesivamente en las siguientes clases hasta la clase 4, 7 entre 25 me da 0.28 y finalmente 3 entre 25, 0.12. Para la frecuencia relativa acumulada es algo similar a lo que se hizo en la frecuencia absoluta acumulada, que es sumar en forma zigzag. 0.2 más 0.2, 0.4, 0.4 más 0.2, 0.6, 0.6 más 0.28, 0.88 y 0.88 más 0.12, 1. Y así terminaríamos el paso 5, que es justamente terminar la tabla. Finalmente se hace una gráfica de lo que viene siendo las frecuencias absolutas. Como en el primero
En la primera clase, que va de 5 a 7.6, hubo 5 frecuencias absolutas, bueno, se manifiestan 5 en la gráfica. Y como en lo que viene siendo en la 2 y 3 también hubo 5, se manifiesta de la misma manera. Para llegar a la clase 4, que fueron 7, y en la clase 5, que fueron 3. Pues prácticamente por mi parte sería todo. Estas son las fuentes de consulta. Y bueno, nos vemos en próximos videos. Saludos.